Iglesia Nueva Vida, ¿cómo están? Bien. Qué precioso tiempo de alabanza tuvimos juntos, precioso cantarle al Señor. Para eso estamos aquí, estamos obviamente para recibir del Señor, pero también para entregar, para darle alabanza. Qué precioso ver su casa llena de palabras de alabanza para nuestro Rey, que nuestros labios se llenen de esas alabanzas al Señor. Por lo menos yo lo disfruté. ¿Ustedes? Sí, amén. Estuvo precioso ese tiempo y qué lindo empezar así nuestra reunión para ahora recibir del Señor. Hoy vamos a concluir con nuestra serie, Recarga tu alma, decisiones diferentes para un año diferente. Y ¿saben? Me parece importante en esta conclusión hablar de nuestro compromiso con Dios, de dedicar nuestras vidas a Dios según lo que nos enseña su palabra, según sus propósitos, según sus planes. Es interesante notar que el mundo está lleno de inventos que fueron al principio pensados para hacer otra cosa y que encontraron como otra utilidad al usarlo, al descubrir qué podían hacer. ¿Sabían que, por ejemplo, los empaques de burbuja al principio lo habían pensado para ponerlo en los muros? Quizás aparece eventualmente una foto en pantalla, pero no sé si era un niño muy revoltoso que los padres dijeron vamos a poner eso en los muros para que no se lastime, pero eso se suponía al principio que era para eso, para hacer decoración. Me parece bastante gracioso e interesante que ahora ni siquiera pensamos en eso cuando vemos ese papel. La Coca-Cola se suponía que tenía que ser un medicamento para el dolor de cabeza, para luchar con la dependencia a la morfina, y ahora tomamos Coca-Cola como si fuera agua. Entonces realmente cambió. Igual que otro producto que era un antiséptico para la cirugía, luego se usó para limpiar el piso y hoy se llama Listerine, para una boca limpia y fresca. ¿En serio? Internet, que debía ser un instrumento con acceso a toda la información, a toda la sabiduría del mundo, y ahora lo usamos para ver videos de gatitos, como lo vemos en la próxima foto. Miren el gatito, qué bonito. Yo entiendo por qué ven videos de gatitos, son bonitos. Pero más que eso, también Internet, lastimosamente, sirve para la desinformación, para los engaños. Algunas cosas que fueron hechas con buenas intenciones, su uso fue pervertido, hasta llegar a ser nocivo en vez de ser bueno, ser maldición en vez de ser bendición. Uno de esos ejemplos también es la dinamita, que fue inventada para estabilizar un explosivo y ayudar a los mineros u otros trabajadores a hacer explotar ciertas cosas de forma más segura, pero luego fue usado en guerras para destruirnos mutuamente. Y sabe, es fácil dedicar a algo a un cierto uso y con el tiempo pervertir ese uso, olvidando el propósito inicial. Y en el mensaje de hoy vamos a volver al propósito inicial en nuestras vidas, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y aunque estamos concluyendo la serie, mi oración es que en esta conclusión podamos ver verdaderamente tener un nuevo inicio en muchas áreas de nuestras vidas, que podamos renovar nuestro compromiso con el Señor, como decíamos, pero renovarlo con su palabra, con su iglesia, renovar nuestra vida espiritual, nuestra comprensión de su palabra, que puedan desarrollar nuevos hábitos que ayuden a conocerlo cada día más, saber que en Él tienes un Padre. Ya lo hemos visto antes, pero la Biblia nos presenta a Dios como un Padre desde el principio hasta el final. Dios como un Padre. En Génesis vemos en la caída del hombre que Dios viene a buscar al ser humano como un padre que viene a buscar a su hijo que sabe que hizo algo malo y que lo viste cubriendo su vergüenza. Como un padre, desde Génesis vemos la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. También cuando nos acercamos a Dios nos acercamos a un amigo. Y no cualquier amigo, el mejor de los amigos, el tipo de amigo que hace sacrificios por amor, que está dispuesto a escuchar, a ayudar, pero también el tipo de amigo que confía. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le escuché decir, le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Y además cuando te acercas a Dios, te acercas a quien está dispuesto a defenderte. Jesús, la Biblia nos dice también que es nuestro abogado,
Primera de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Eso es nuestro Dios para nosotros. Debemos comprender que nuestra relación con Dios es mucho más rica de lo que a veces nos imaginamos, de lo que pensamos. Él es todo esto que acabo de decir para nosotros y mucho más. Por lo tanto, debe ir mucho más allá de simplemente visitar a Dios de vez en cuando, visitar su casa de vez en cuando. Dios te creó para tener comunión con Él, para que lo conozcas de verdad, para tener relación, una relación genuina. Y cuando tienes esa relación con Dios, aprendes todas las facetas de quién es Él para ti. Y así aprendes que en Jesucristo encuentras un amigo, un defensor, un guerrero, un proveedor, un refugio, un salvador, un consejero, un Dios fuerte, un Dios que te sostiene. Y sabe que puede decir amén cuando quiera. Yo he visto eso en mi vida. Puede decir un consejero, Dios fuerte, un Dios que te sostiene, que está contigo en las buenas, en las malas, que te levanta cuando caes, que te perdona cuando te equivocas. Qué precioso eso. Eso es nuestro Dios para nosotros. Pero también un Dios que calma la tormenta. Un Dios que está contigo en medio de esa tormenta. Un Dios que trae provisión hasta que sobreabunde. Un Dios que te da la victoria, que te guía por sendas nuevas, caminos que Él abre para ti y que te llama su Hijo. Ese es nuestro Señor Jesús. Y en el mensaje de hoy quiero invitarte a dar justamente un paso más en tu relación con Dios, un paso más en tu confianza en Él, un paso más en tu dedicación, en tu comprensión de quién es Dios. Hemos visto juntos la importancia de tomar buenas decisiones, de crear nuevos hábitos en cuanto a las disciplinas espirituales. Hablamos de la importancia de orar, de leer la Biblia, de congregar. Hoy vamos a dar un paso más en nuestra relación personal con Dios, el propósito de nuestras vidas. Si bien tenemos un llamado como pueblo, quienes constituyen el pueblo son individuos comprometidos con Dios. Quienes constituyen el pueblo son individuos que aman a Dios. Por lo tanto, en nuestro llamado también hay una dimensión personal. Dios te llama a ti por tu nombre. Tienes responsabilidad en el llamado, tienes un rol, eres alguien para Dios. Y la pregunta muchas veces es, ¿quién es Dios para ti? ¿Y qué estás dispuesto a hacer o a dar por Dios? ¿Has tratado a Dios como a un padre, con el respeto, con el amor que un padre se merece? ¿Has comprendido todo lo que Dios ha hecho por ti como padre? ¿O has tratado a Dios también como un amigo, con el amor y la confianza de un amigo? ¿Has comprendido que Dios es tu defensor, poniendo tu confianza en Él? ¿Has tratado a Dios como rey, con la reverencia que un rey se merece? Y si Dios es rey, ¿qué lugar tiene su reino en tu vida? ¿Qué lugar le has dado en tu corazón, en tus decisiones, en tus perspectivas para tu futuro? En el texto que vamos a ver hoy, veremos la historia de un hombre que quiso hacerle un regalo a Dios, como quien quiere hacerle un regalo a un rey o a un amigo. Y tiene lugar en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes de Israel. Y más específicamente la historia comienza con el reinado del rey David y se concluye durante el reinado de su hijo, Salomón. La Biblia nos cuenta que el rey David tuvo en su corazón ese deseo, ese sentir de hacer una casa para el Señor, de hacerle un templo. Y en aquel entonces no había templo para Dios, no había un lugar fijo para adorarlo, donde estaba su presencia, un lugar así construido de forma sólida. Israel tenía algo llamado el arca de Dios, o el arca de la alianza, que representaba su presencia en medio del pueblo. Y el arca había sido construida en el tiempo de Moisés. Quizás algunos recuerdan la historia de Moisés en el desierto, y construyó el arca que representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Pero el rey David tuvo en ese momento en su corazón el honrar a Dios construyendo un templo para él, para poner en ese lugar el arca y que su presencia descendiera en ese lugar, en medio de su pueblo. Y David decía, yo vivo en casa, como rey yo tengo mi casa. ¿Cómo es posible que Dios no lo tenga? ¿Cómo es posible que su arca esté en medio de cortinas? Entonces quiso tratar a Dios con el honor que merece Dios, con el honor que merece un rey, con el honor que merece el único Dios verdadero. Pero Dios le respondió, tú no harás un templo para mí, yo te haré una casa a ti. Y cuando llegue el momento
de que vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus hijos y afirmaré su reino y será él quien construya una casa en honor de mi nombre. Qué linda promesa que le hace el Señor a David. Y ese hijo es el rey Salomón. Y tal como Dios se lo prometió a David, Salomón llevó a cabo esa construcción del templo. Cuando terminó, él ora, hace una preciosa oración al Señor, a donde le dedica el templo. Y la Biblia dice que ocurrió algo impresionante en ese momento. Descendió fuego del cielo y la gloria del Señor llenó todo ese lugar. Algo impresionante para los que estaban ahí presentes. Y la Biblia dice que era tan fuerte, era tan grande la presencia, la gloria de Dios, que ni siquiera los sacerdotes podían quedarse ahí dentro del templo, y que cayeron de rodillas y diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y saben, luego Dios se le aparece a Salomón en un sueño y le dice, le responde a su oración. Porque cuando él dedica el templo, él le pidió algunas cosas al Señor. Le pidió obviamente que descendiera a ese lugar, que hiciera del templo su habitación. Y siendo un hombre sabio, Salomón, que conocía la rebeldía de Israel, anticipando que quizás el pueblo volvería a los falsos dioses, olvidando a su Dios, pervirtiendo y profanando el templo, usándolo para adorar a ídolos. Un poco como lo que veíamos con las invenciones al principio. Tenía un objetivo, un propósito el templo, pero él sabía que a lo mejor el pueblo se iba a rebelar. Así que le pide al Señor que cuando su pueblo peque, al punto de ser castigado, de caer en manos de sus enemigos, de ser deportado o de que traiga maldición sobre la tierra, le pide al Señor diciendo, si el pueblo se arrepiente y ora y se vuelve a ti, te pido que tengas misericordia de ellos, que escuches su clamor y que los libres del mal y que los traigas de vuelta a casa. Y el Señor le contestó en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué preciosa respuesta del Señor. El mensaje de hoy lleva por título Dedicando el templo. Saben, en la vida siempre hay altos y bajos en diferentes áreas de nuestras vidas y la fe también. En nuestra relación con Dios a veces hay momentos donde nos sentimos muy cerca del Señor con una fe muy fuerte y momentos donde nos llenamos de duda, donde nuestra fe cae, desmaya. Y debemos saber que nos vamos a equivocar, eso va a ocurrir y vamos a fallar y en algún momento vamos a dudar y nos va a faltar fe. Quizás algunos ya fallaron en promesas que le hicieron al Señor desde el principio del año, porque por lo general al principio del año hacemos muchas promesas y pocas de ellas llegan hasta febrero. Pero el Señor es bueno con nosotros, es paciente, como lo vemos en este mismo texto. Nos ama a pesar de nosotros y nos perdona cuando fallamos, levantándonos cuantas veces sean necesarias. Como Israel, muchas veces olvidamos el propósito de nuestras vidas, olvidamos lo que quiere decir tener la presencia de Dios en medio nuestro, el privilegio de que el Señor descienda en medio de su pueblo, y poco a poco comenzamos a vivir nuestra vida como si su presencia no estuviera. Pero hoy quiero que volvamos a comprender qué es tener su presencia en medio nuestro. ¿Qué es dedicarle el templo al Señor? ¿Qué quiere decir para nosotros? Su presencia primeramente es comunión. Tenemos un Dios personal, cuyos oídos están atentos a nuestro clamor. Estar conscientes de su presencia es saber que podemos acudir a Él en todo tiempo. Y muchas veces eso es lo primero que olvidamos y que destruimos en nuestra relación con Él. Y el Señor lo ha mostrado una y otra vez. Vemos su intervención en la historia humana. Dios listo, dispuesto a ayudar al ser humano, a guiar. Lo vemos en el pueblo de Israel cuando los saca de Egipto, abre el mar, les da comida en el desierto, les da agua en el desierto de una forma sobrenatural. Y eso continúa hasta el Nuevo Testamento. Somos el pueblo cuyo Dios se hizo hombre y entró personalmente a la historia humana, a tu historia, a mi historia, para marcar un antes y un después. Ese es nuestro Dios. No sé ustedes, yo me emociono al recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Pero eso nos recuerda que tenemos un Dios personal.
Un Dios que quiere tener comunión, relación con nosotros. Y también Dios, en su presencia, encontramos provisión. Él provee muchas cosas. Provee perdón para nuestros pecados. Provee cuidando de nosotros. Jesús dice en una ocasión, no se preocupen por lo que van a comer mañana. El Señor sabe de lo que tienen necesidad. Y mismo les dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes por lo que vas a comer. Él provee. Vale la pena tener la presencia de Dios en medio nuestro. Vale la pena hacerle un lugar a su presencia en nuestras vidas, conociendo sus promesas. También en su presencia encontramos protección, encontramos seguridad, consuelo, paz, sanidad, transformación en su presencia. Qué preciosos momentos cuando estamos juntos alabando al Señor o cuando estamos juntos orando, como lo que vivimos el jueves pasado. ¿Cuántos estuvieron el jueves? ¿Algunos? Los que no estuvieron se perdieron algo precioso en la presencia del Señor. Así que vengan este jueves que viene, aprovecho de recordar el anuncio nuevamente. Pero es que en esos momentos preciosos juntos experimentamos también momentos tan lindos en su presencia. El Señor respondiendo, el Señor, su presencia de una forma sobrenatural, a veces trayendo consuelo, a veces trayendo sanidad, a veces levantando al caído, a veces dando sabiduría para tomar una decisión. El Señor en medio nuestro. Todo eso en la presencia de Dios para nosotros y más aún su presencia nos guía. Como cuando Israel estaba en el desierto y la Biblia nos cuenta que había una columna de nubes que los guiaba en el día y de fuego que los guiaba de noche. Su presencia nos guía en nuestro caminar. Su presencia nos protege. Pero como Dios nos conoce tan bien, sabe que tendremos momentos en que lo vamos a olvidar. Sabe que a pesar de todo lo que Él haga, de todo lo que ocurra como con Israel, que hizo cosas tan increíbles en sus vidas, fácilmente olvidaremos. Y nuestros ojos verán solo lo que está frente a nosotros y no todo lo que Él hizo. Y nos alejamos. Y por eso Él nos deja en su palabra el cómo volvernos a Él. Cómo recordar nuestro propósito y volver a dedicar nuestro templo. Lo veremos un poco más adelante, pero cada uno tenemos un templo que dedicar y cuidar. Y si somos honestos, todos necesitamos volver a aplicar la palabra que hemos visto en Él. Y lo primero que decía, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Prepárese que vamos a repetir esta frase varias veces, se la va a saber de memoria cuando salga de aquí, yo creo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La invocación del nombre de Dios tiene que ver también con su bendición. El pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado es el pueblo que invoca la bendición de Dios sobre ellos. Y esto hace referencia a la bendición en Números capítulo 6, versículo 22 al 27, que de hecho es una canción que a veces cantamos, que dice, es el Señor Jehová que le habla a Moisés diciéndole, habla a Aarón y sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán, dice, mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Otra traducción de esta última frase dice, así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Ser parte del pueblo de Dios es estar bajo su bendición. Y algo precioso del texto es que mismo cuando te alejas, mismo cuando te equivocas, mismo cuando pecas, Dios sigue diciendo mi pueblo. No dice mi ex pueblo, no dice mis traidores o los que se fueron, no, mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, mismo cuando te equivocas, mismo cuando pecas, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Déjame decirte que cuando te equivocas, Dios no te rechaza. Dios no se olvida de ti, Dios no te abandona, Dios no te deja en tu pecado, te sigue amando y te llama diciendo vuelve a mí. Por mucho que nos alejemos, Dios sigue siendo el mismo. Y lo primero que debemos hacer para restaurar nuestra relación con Dios es recordar su bendición y humillarte reconociendo que la necesitas. Humillarte reconociendo que necesitas su bendición.
Y no hablo de una falsa humildad. Muchas veces tenemos definiciones de la humildad que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, con lo que nos enseña la palabra. Algunos piensan que humildad es sinónimo de ser pobre. Pero lamentablemente hay gente que no tiene ni dinero ni humildad, ninguna de las dos. Son pobres y no reconocen que necesitan ayuda. He visto pobres que ni siquiera quieren recibir ayuda de alimentos, de cosas. Yo ni loco muero de hambre. Hay que ser humildes. En cambio hay otros que tienen dinero y un corazón humilde. Tienen dinero y un corazón humilde. Otros piensan que ser humilde es ser pasivo, aceptar cosas inaceptables por humildad. Eso no es ser humilde. La humildad bíblica está arraigada en el carácter de Dios. Dios es humilde, pero justo. Se hace hombre para salvarnos. Se humilla para venir a restablecer la justicia. Atiende a los pobres, estando aquí siendo hombre, está con los pecadores, sana a los enfermos, da importancia a personas que el mundo no le da importancia. Así es nuestro Dios. Si se humillare mi pueblo, dice el texto de hoy, para acercarte a Dios necesitas humildad. La humildad en este texto es reconocer que necesitas a Dios, reconocer que necesitas su ayuda. La primera etapa para el arrepentimiento, para restaurar toda relación. La humildad. No puede haber restauración si no estás dispuesto a reconocer que necesitas ser restaurado. No puede haber restauración si no estás dispuesto a reconocer tus errores, si no estás dispuesto a ser corregido, a cambiar, o como lo decíamos, reconocer que necesitas su bendición sobre tu vida. La humildad te llevará a someterte a Dios. La humildad también es muestra de sabiduría. A veces oramos al Señor y probablemente es mucho más común orarle al Señor diciendo, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, guíame, dame sabiduría, un corazón sabio. Pero no es tan común decir, Señor, dame un corazón humilde, dame humildad. Pero no nos damos cuenta que la oración de la sabiduría es como un 2x1 porque viene con humildad también. Obligado, la sabiduría que viene de Dios te va a hacer humilde. Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Tendrá humildad. Que esto sea quizá una nueva oración este año. Señor, dame un corazón humilde. Y esto nos lleva a lo segundo que dice el texto. Dice, si se humillare mi pueblo, ya se lo están sabiendo de memoria más o menos, sobre el cual mi nombre es invocado. Y después, ¿qué dice? 3 cosas claves. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Dígalo conmigo, orar. Buscar su rostro, convertirse. Vamos a hacerlo de nuevo, como que necesito que estén más seguros de lo que están diciendo. Vamos a verlo. Número 1, orar. Número 2, buscar su rostro y convertirse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. 3 cosas que el Señor nos pide para restaurar, para renovar el templo, para volver a dedicar el templo. Lo hemos repetido tantas veces que van a soñar con esa frase, yo creo. Pero qué bueno que quede en sus corazones. Pero la humildad te lleva a la oración. Orar es reconocer que hay alguien mayor que tú que puede hacer cosas que tú no puedes hacer. Orar es reconocer que necesitas ayuda de alguien que tiene control sobre cosas que tú no controlas. Orar es reconocer que lo necesitas. Y orar humildemente es reconocer que tomaste decisiones equivocadas y que necesitas que Dios te ayude a arreglar ciertas cosas en tu vida. Pero también es reconocer que en esas decisiones quizás ofendiste a Dios, te alejaste de Dios. Vienes con un corazón arrepentido pidiendo perdón. Vienes a reconocer que te equivocaste y que debes cambiar. Y ahí empieza tranquilamente como una reconstrucción del templo. Y no se deje engañar por el enemigo. Él te quiere hacer creer que tú tienes el control, que tú controlas tu destino, que tú eres tu propio Dios. Eso es básicamente lo que la serpiente le dice a Eva en el jardín. No morirás al comer de ese árbol, le dice. La muerte es algo que no controlamos justamente. Entonces la serpiente quita de la ecuación lo que la mujer no quiere, lo que es la parte fea, lo que no le gusta, lo que Eva no controla. No morirás, le dice, pero sabrás. Sabiduría sin humildad. Sabrás el bien y el mal. Serás como Dios. Le promete poder, le promete conocimiento. Humildad es reconocer quiénes somos realmente y cuál es nuestro lugar. No somos Dios,
No controlamos todo. Por lo tanto, venimos a Él pidiendo ayuda. No somos Dios, pero tenemos a un Dios que nos ama, que actúa a nuestro favor y que quiere bendecir a su pueblo. Solo dice, si se humillare mi pueblo y sobre el cual mi nombre es invocado, clama a Dios y Él te responderá. Eso es lo que dice su palabra. Si alguien lo cree, puede decir, yo creo esa palabra, amén. Mi Dios es aquel que responde a las oraciones. Mi Dios es bueno y es fiel. Es necesario volver a tener un corazón humilde, buscar su rostro. Esa es la segunda etapa. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del rostro, de buscar el rostro de Dios, estamos hablando de su presencia. Buscar su rostro es buscar la presencia de Dios en tu vida, buscar su favor, buscar su bendición. Y eso lo haces al admitir que estás lejos de Dios. Por eso vienes a su presencia y ahí viene la próxima etapa, convertirse de los malos caminos. Y quizás algunos dicen, pues yo me siento bien. No siento que estén tan malos caminos tampoco. Borracho, pero buen muchacho, dicen algunos por ahí. No creo que sea tan malo lo que yo hago. Hay personas que son peores que yo. No estoy en malos caminos. Bueno, todos de alguna manera están en malos caminos. Todos de alguna manera necesitan que el Señor vuelva a examinar su corazón y vuelva a revelar en sus vidas los que tienen que enderezar y lo que tienen que poner bajo su voluntad. A veces pensamos que analizamos de una forma muy general quizás nuestras vidas y decimos, bueno, está mal, está un 8 de 10. Un 8 de 10, no está mal un 8 de 10. 80% bien, 20% a veces me enojo, a veces le grito a alguien quizás en el trabajo, que no me vean, sí, para que no me echen. El Señor te llama a reexaminar tu vida a diario. El Señor te llama a reevaluar lo que estás viviendo. El Señor te llama a reevaluar las decisiones que estás tomando. Porque dedicar el templo al Señor es reevaluar y mantener ese templo limpio. Todos en alguna medida debemos convertirnos de nuestros malos caminos. La conversión es un proceso continuo. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Arrepentirse y convertirse es alejarse del pecado y acercarse a Dios. El pueblo de Israel hizo exactamente lo que Salomón pensaba que iban a hacer. Menos mal que Salomón hizo esa oración. Menos mal que le pidió al Señor misericordia antes de tiempo. Porque la Biblia dice en Ezequiel 8, versículo 14 al 16. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor. Está hablando el profeta y el Señor lo que le estaba mostrando. A la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún los verás cometer mayores abominaciones. Y me llevó al atrio interior del templo, dentro del templo que había sido dedicado al Señor. Y dice, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, habían unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol de espaldas al templo del Señor. De espaldas al templo del Señor. Muchas veces en nuestro caminar, sin darnos cuenta, de a poco empezamos a darle la espalda al Señor. Y sin darnos cuenta empezamos a tomar decisiones que nos alejan cada día más de Él y que nos acercan cada día más a nuestros ídolos, que nos hacen olvidar lo que Él ha hecho por nosotros y solo vienen a nuestros recuerdos cosas que pensamos hicimos nosotros solos, con nuestras propias fuerzas, ayudados con otras cosas o con ídolos. Y quizás algunos están aquí presentes en ese estado y han olvidado que un día le hicieron una promesa al Señor. Y alejándose de una forma tan sutil y tan suave, han llegado tan lejos sin quizás darse cuenta y hasta se han acostumbrado a vivir una vida lejos del Señor. Quizás a vivir una vida en pecado y se han vuelto a falsos dioses, olvidando al Dios verdadero. Y han hecho de su pecado un hábito, un estilo de vida. Y no estoy hablando de pecados que puede cometer por impulso y se arrepiente y se equivoca y no lo quiere volver a hacer y respondiendo quizás inadecuadamente a alguien en enojo, actuar de forma incorrecta, ir en la carretera, alguien se te cruza, te enoja y le dice algo. Eso les puede pasar de forma espontánea. No digo que es bueno, no lo haga. Pero estoy hablando de hacer cosas que definitivamente no agradan a Dios, pero voluntariamente.
y permanecer en un estilo de vida que no le agrada a Dios. Pecados que han logrado seducirte, pecados que te gustan. Porque no nos engañemos, si cometemos pecado es porque logra seducirnos, porque les gusta. Y si lo haces por eso, y si lo hacemos sabiendo que a Cristo no le gusta, es una forma de decir y demostrar que amas más a tu pecado que a Cristo, que has dado vueltas, has puesto a Dios detrás tuyo en tus espaldas y estás enfocándote en un ídolo. Estás adorando ese ídolo como estos 25 hombres en la visión de Ezequiel. Convertirse en muchas ocasiones es dar una vuelta de 180 grados para volver al Señor, sea cual sea el área de tu vida. Sea cual sea, no hay justificación. No podemos medir nuestra vida con el Señor diciendo, pues yo hago algunas cosas bien y otras mal. El Señor siempre está buscando a que renueves tu corazón, a que renueves tu compromiso, a que renueves tu mente, a que te acerques cada día más a Él, por amor a Él, por amor a lo que Él hizo por ti. Esto no habla de méritos personales, no se trata de que yo logre hacer algo mejor por mis propias fuerzas. Se trata de que Dios ya lo hizo todo por ti, de que el Señor ya entregó su vida por ti, murió, resucitó. La victoria en la cruz es definitiva. Pero cuando empiezas tu caminar con el Señor, tienes que darte cuenta que hay cosas que te hacen daño, que hay cosas que no debieran ya existir en tu forma de pensar, de actuar, de vivir, que no reflejan al Señor Jesucristo. La Biblia, una y otra vez, nos muestra que creer en Jesús es también aceptar seguir a Jesús. Es aceptar ser cada día más como Él. Es dejar que el Espíritu Santo te llene y te guíe. Convertirse es dar una vuelta a 180 grados en muchas cosas en tu vida. Y quizás estás aquí y te sientes completamente indiferente en cuanto a esto. Sabes que quizás tu vida no está bien y estás en pecado y tienes hábitos que no son correctos, pero no te molesta en lo absoluto. No hay ningún tipo de arrepentimiento o deseo de cambiar, y eso es porque no has conocido al Señor Jesús. No has conocido el poder del Espíritu Santo, porque desde el momento en que lo conoces, Él empieza a actuar en tu vida y no deja de actuar en tu vida. Y Él te mostrará lo que está mal en ti. Él te mostrará las posibles consecuencias de tu pecado si continúas. Y te invitará una y otra vez a cambiar. Su luz brillará en tu vida, te confrontará y alumbrará el desorden que hay en ti, el caos, la destrucción y la muerte que el pecado trae para que tú puedas poner orden. Con sus fuerzas, con su luz brillando en ti. Si tu pecado te deja indiferente es porque quizás no conoces la verdad de lo que dice la Biblia. En Romanos 6:23 la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quizás otros lo han conocido y han estado luchando por cambiar ciertas cosas, malos hábitos en su vida, cosas que han quedado como consecuencia del pecado, cosas que han destruido el templo y han sido incapaces de cambiar esos malos hábitos. Muchos malos hábitos son como drogas. El pecado te esclaviza, pero Cristo viene a dar libertad. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Pero los que están en Cristo Jesús también se transforman, podríamos decir con esta imagen, como en soldados. Soldado de Cristo. El apóstol Pablo, de hecho, usa un poco esta imagen para hablar de la armadura del creyente en Efesios 6, como la imagen de un soldado. Y sabe, esto es muy lindo porque la vida de un soldado también nos enseña mucho. Un soldado sabe que hay ciertas cosas que su ejército le da como garantía. Un soldado de Cristo sabe que será vencedor. Y eso es precioso, el ejército del Señor. Pero un soldado de Cristo también sabe que tiene un lugar reservado para él en la presencia de Dios. Pero también un soldado de Dios sabe que vendrán tiempos difíciles en los que va a tener que luchar. Luchar por la justicia, luchar por la verdad, luchar por predicar la palabra. Y en el caso de nuestro ejemplo, luchar por salir de ciertos malos hábitos. Luchar por salir de un cierto pecado. Pero como decía, un soldado también sabe que su ejército le da herramientas, armas de guerra. Lucha con la oración, aprende con la palabra de Dios, fortalécete, protégete permaneciendo dentro del ejército. Un soldado aislado no es un soldado muerto. Para los malos hábitos, aprende a aplicar lo que dice la palabra en Santiago 5:16. Dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados.
No subestimes la importancia de la iglesia, la importancia de estar junto del pueblo de Dios, de hacer lo que dice Pablo en Gálatas 6:2, cuando dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y quizás a algunos les da vergüenza de decir: necesito ayuda, tengo desafíos. Ahí entra nuevamente la humildad. Ahí entra la humildad. La iglesia está para eso. La iglesia tiene también personas capacitadas. La Biblia los llama ancianos. Hay en la iglesia líderes capacitados para escucharte, para guiarte según la palabra de Dios. Personas que te aman, que aman a Dios y que quieren ver cómo Dios te levanta, cómo Dios te hace libre, cómo Dios te restaura. Pero por eso hay un equipo de oración al final de cada servicio. Por eso hay un equipo de consejería. No te quedes solo en tu estado. Deja que Dios te sane en medio de su pueblo. Ora, busca su rostro, conviértete a Él. Y convertirse a Dios de sus malos caminos es también, como decía, un proceso, cuya primera etapa es el arrepentimiento. Entregar de tu vida a Cristo. Arrepentirte es alejarte del pecado. Pero convertirte es acercarte a Dios. Y la palabra de Dios nos invita a hacer las dos cosas. Porque solamente arrepentirse se convierte como en otra forma moral de vivir. Hay muchos que se arrepienten, que cambian ciertos malos hábitos, pero que no se acercan al Señor. La Biblia te invita a hacer mucho más que eso. Alejarte del pecado, pero también acercarte a Dios. O para retomar las palabras del texto, dedicarse a Dios, así como se dedicó el templo, dedicarle tu vida al Señor. Porque sabe, ya no usamos el templo construido por Salomón, pero sigue habiendo templo hoy. El que construyó Salomón fue destruido a causa del pecado del pueblo. Y después de la destrucción, el pueblo logró, después de varios años, reconstruir ese templo. Porque obviamente cuando eso ocurrió, ellos quedaron como en un vacío, les faltaba algo. Y esto lo podemos ver en el libro de Nehemías, que pudieron edificar el templo. Y la Biblia nos dice que los jóvenes que estaban ahí se alegraron, hicieron fiesta, estaban felices, pero los ancianos no. Como que los ancianos sabían que faltaba algo en ese nuevo templo que habían dedicado. ¿Y sabe lo que pasó? En el primer texto de la dedicación del templo, como les contaba, vemos que fuego desciende del cielo y está la presencia de Dios en medio de ellos. Pero en el segundo templo que se construye no hay ningún lugar en la palabra de Dios donde se dice lo mismo. No se dice que descendió fuego, no se dice que hubo esa obra sobrenatural y la presencia tan fuerte de Dios. Eso no ocurrió. Y sabe, a veces luchamos por construir cosas con nuestras propias fuerzas sin la presencia de Dios. Sin que Él esté en medio de ese proyecto y luchamos con nuestra propia fuerza. Y la bendición de Dios no está en medio nuestro. Dedicarle el templo a Dios es también asegurarnos que tenemos aprobación de Dios para nuestros proyectos. Que su presencia va con nosotros, que su favor está en nuestras vidas. Muchas personas quizá construyen una vida lejos de Dios. Toman decisiones contrarias a su palabra y esperan bendición sobre esa decisión. Esperan su presencia guiando y cuidando pasos que van lejos de Dios, lejos de su bendición. Y como ocurrió con Israel, quizás logran construir algunas cosas. Y como los jóvenes logran estar felices por el trabajo que hicieron, por esa felicidad está presente para los que no conocen la presencia de Dios. Para los que no conocieron el primer templo, busca su rostro, conoce su presencia y te darás cuenta que nunca más querrás caminar sin la presencia de Dios en tu vida, sin la bendición de Dios sobre todo lo que haces, sobre cada decisión, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus estudios. La presencia de Dios llenando cada rincón de tu corazón para guiarte, para sostenerte, para levantarte, para renovarte y para bendecirte todos los días de tu vida. Y les decía que sigue habiendo templo hoy. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La casa que Dios edificó, el nuevo templo donde Él decidió habitar, somos tú y yo, su pueblo. Ese es el nuevo templo del Señor, un templo que tenemos que dedicarle a Él. Y lo más precioso es que en este templo Dios también confirmó su presencia con fuego que descendió del cielo. Hechos capítulo 2 versículo 1 y 3 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga
ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Esos somos el pueblo de Dios, tú y yo, el Espíritu Santo posando sobre cada uno de nosotros desde aquel día, de generación en generación. El Espíritu Santo habitando en medio de su pueblo, el fuego de Dios descendiendo. Es hora de hacernos conscientes de esta realidad y de dedicarle el templo al Señor. Dedícale tu vida. Él viene a habitar en ti. Él desciende con poder. Él pone su sello en ti. Su fuego viene a tu vida de forma sobrenatural al creer. Su espíritu confirmando la verdad que dice: eres hijo de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Entrégale tu vida y vive como un hijo. Dedicación quiere decir consagración. Conságrate al Señor. Porque cuando lo hagamos, el Señor hará exactamente lo que le dijo a Salomón que haría. Segunda de Crónicas 7, 14, 15 y 16. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Alguien puede darle un aplauso al Señor, decir: yo creo en ese Dios que está aquí para siempre. Dediquémosle el templo al Señor. Dedícale el templo al Señor y verás cómo hará grandes cosas en tu vida. Escuchará tu clamor, sanará, librará, restaurará, iluminará tus pasos. Si tú dedicas el templo, tu Dios estará contigo para siempre. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a tener un tiempo de oración juntos. Un tiempo donde le vamos a decir al Señor que le dedicamos el templo de nuestras vidas, de nuestro corazón. Vamos a terminar esta serie Recarga tu alma con este tiempo de oración y de consagración, diciéndole lo que hemos dicho. Señor, quiero consagrarme a ti, quiero dedicarme a ti, quiero que tú puedas quitar todo lo que estorbe en mi vida. Y sabe, así como dedicamos el templo, también cuidamos el templo. En una ocasión Jesús entró al templo, que había ese segundo templo. Ese fue el momento donde la presencia de Dios volvió al templo. Pero lo que hizo es que hizo una limpieza en ese lugar. No aprobó lo que estaba en ese lugar. Deja que Cristo venga a hacer una limpieza en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir, en tu estilo de vida, en tu forma de hablar. Que el Señor venga y que tú puedas decirle: Señor, sonda mi corazón, como dice el salmista. Sonda mi corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En este tiempo que vamos a tener juntos, vamos a poder decirle eso al Señor, sabiendo que Él responderá, que Él está contigo, que Él nunca te ha abandonado. Algunos van a dedicar el templo, quizás por primera vez, otros nuevamente. Sea como sea tu situación, confía que el Señor te escuchará. También vamos a orar por las necesidades, pidiendo su bendición, pidiendo que nos guíe, invocando su nombre sobre nuestras vidas, sobre estos templos, pidiendo que habite en nosotros como en su templo, que nuestro corazón sea su hogar, que todo lo que está tomando su lugar, que todo lo que está estorbando sea quitado, que pueda entregarle realmente ese templo, ese trono al Señor. En esta oración eso es lo que vamos a hacer todos juntos. Y quizá hay muchos que tienen también necesidad. Como decía, vamos a dedicar y vamos a cuidar el templo. Vamos a tomar un tiempo para orar los unos por los otros, para orar por las necesidades, para orar por personas que quizás están pasando por un tiempo difícil, que están sufriendo en este momento, ya sea en su fe, en su hogar, en su familia, con sentimientos de inseguridad sobre su futuro, sentimientos de inseguridad sobre lo que va a ocurrir. Quizás están viviendo
Como decía la canción que cantamos, quizás están entre las llamas, como decía esa canción, o en medio de la tormenta. Pero ahí en medio de las llamas hay uno más que está contigo. Es el Señor Jesús, que jamás te abandona, que jamás te deja, que te protege del fuego, que te protege de las aguas, que tiene autoridad para detener la tormenta, tiene autoridad para guiarte, tiene autoridad para protegerte.